¿Cuál es un hecho histórico que no te enseñarán en la escuela? Historia 1. El Imperio Otomano eliminó sistemáticamente a más de 1 millón de armenios durante la Primera Guerra Mundial mediante campos de concentración, y esto sigue siendo en gran medida desconocido por los estadounidenses, ya que Estados Unidos desea mantener buenas relaciones con Turquía, que oscila entre negarlo y afirmar que estaba justificado porque fomentaba una rebelión armada. Nunca lo he visto en ningún libro de texto ni curso estadounidense. Yo, como muchos otros en Estados Unidos, solo me enteré de ello gracias a la influencia de la banda System of a Down. Historia 2. Thomas Jefferson creó su propia Biblia, conocida como La vida y la moral de Jesús de Nazaret. Jefferson creó la Biblia recortando y pegando pasajes del Nuevo Testamento con una navaja y pegamento. Seleccionó los pasajes que creía que eran las palabras auténticas de Jesús y excluyó los que consideraba corruptos o que ofendían su razón. La Biblia se centra en Jesús como maestro de moral. No incluye milagros ni sucesos sobrenaturales. Jefferson creó la Biblia como un libro de guía espiritual y consuelo. Creía que la religión de una persona era un asunto entre ella y su Dios. Jefferson nunca publicó la Biblia, pero finalmente se publicó en 1904 tras una ley del Congreso. Actualmente, la Biblia se conserva en el Museo Nacional de Historia Americana del Instituto Smithsoniano. Historia 3. Derrame de la planta de uranio de Church Rock en 1979 fue la mayor liberación de radiactividad en la historia de los Estados Unidos, liberando 4 veces la radiactividad que 3 Mile Island, que ocurrió 4 meses antes. Solo supe de ello por un amigo mío que creció en la reserva donde ocurrió. Una presa que contenía relaves de uranio cedió, liberando lodo radiactivo en las vías fluviales y acuíferos locales. Estas fuentes de agua eran utilizadas por las poblaciones navajo locales para beber, irrigación y ganado. No se han realizado estudios significativos sobre los efectos de la exposición a la radiación, pero un estudio realizado encontró tasas más altas de cáncer en esa zona donde tuvo lugar la contaminación. Una fuente también señala que los miembros de la nación navajo que vadearon y recolectaron hierbas en las vías fluviales contaminadas sufrieron quemaduras, y algunos tuvieron que amputarse los pies debido a la acidez del agua. Historia 4. Que la guerra civil de EEU fue indiscutiblemente por la esclavitud. Crecí en Mississippi. Hicieron todo tipo de tergiversaciones para evitar confrontar eso, pero la mayor deshonestidad fue que ni siquiera mencionaron la existencia de los diversos artículos de secesión presentados por los Estados Confederados, todos los cuales dejan muy claro cuál fue el motivo. En particular, el de Mississippi no tartamudea, de los primeros párrafos. En el trascendental paso que nuestro Estado ha dado para disolver su conexión con el gobierno, del que formamos parte durante tanto tiempo, es justo que declaremos las razones prominentes que han inducido nuestro curso. Nuestra posición está completamente identificada con la institución de la esclavitud, el mayor interés material del mundo. Su trabajo suministra el producto que constituye por mucho la mayor y más importante porción del comercio de la tierra. Estos productos son peculiares del clima que bordea las regiones tropicales, y por una imperiosa ley de la naturaleza, nadie más que la raza negra puede soportar la exposición al sol tropical. Estos productos se han convertido en necesidades del mundo, y un golpe a la esclavitud es un golpe al comercio y la civilización. Ese golpe ha estado dirigido durante mucho tiempo a la institución y estaba a punto de alcanzar su consumación. No nos quedaba otra opción que la sumisión a los mandatos de abolición o una disolución de la Unión, cuyos principios habían sido subvertidos para provocar nuestra ruina. Historia 5. Como una crítica directa a los fracasos del sistema escolar público estadounidense, la primera vez que oí hablar del experimento de Tuskegee fue en la comedia sobre drogadictos Half-Baked. Por aquel entonces yo estaba en el último año de secundaria. No entendía el chiste de la película, así que lo busqué. Historia 6. Que George Bush fue advertido expresamente por la CIA en agosto de 2001 de que Bin Laden estaba decidido a atacar Estados Unidos, posiblemente con aviones secuestrados, y no hizo nada. Si hubiera sido el jefe del FBI y la CIA juntos, probablemente se habrían centrado en los imbéciles que tomaban clases de vuelo para aprender a estrellar los aviones contra edificios. Historia 7. Niños que siempre serían esclavos y valdrían dinero para su dueño. Podían ser explotados o vendidos. Los esclavos eran una mercancía.
Sally Hemings fue esclava de la primera esposa de Jefferson y también era su media hermana. Sally fue criada para ser la sirvienta personal de la primera esposa de Jefferson. Esta era una práctica común. Por eso las esposas de los dueños de esclavos eran cómplices. Compartían las ganancias. Así que hacían la vista gorda, y si les molestaba que los esclavos se parecieran a su marido, ella siempre podía venderlos y quitarlos de su vista, lo cual también era bastante común. Historia 8. El detonante de la guerra entre Estados Unidos y México fue la abolición de la esclavitud en México en 1829 por parte del presidente Vicente Guerrero, quien era de ascendencia africana. En aquel entonces, la industria del sur de Estados Unidos se basaba principalmente en el trabajo forzado de los esclavos, por lo que una alternativa más lucrativa era armar a la población y apoderarse del territorio en los años siguientes. Historia 9. El mayor movimiento de personas en la historia de Estados Unidos es la Gran Migración. Se trata de la migración de personas negras de la región del Delta a ciudades industriales del norte y el oeste. Esto ocurrió principalmente entre finales de la década de 1940 y alrededor de 1970. Algunas de las ciudades a las que se mudaron fueron Chicago, Compton y Watts, California, Detroit y otras. Historia 10. Estados Unidos solo tuvo un papel pequeño en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. 400,000 estadounidenses fueron eliminados. Fueron los soviéticos quienes ganaron la guerra. La Unión Soviética perdió alrededor de 27 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo 8,7 millones de militares y 19 millones de civiles. Los caídos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, cada día con el tamaño de los ejércitos. Las cifras son impactantes. El año 1942 fue particularmente sombrío. Historia once. La Armada inglesa, que se reunió para aprovechar el desastre de la Armada española, también fracasó. 11,000, 18,000 personas fueron eliminadas, ahogadas o fallecidas por enfermedades. 40 barcos fueron capturados, hundidos o hundidos. Otro. El gobierno mexicano permitió que un cierto número de colonos blancos se establecieran en Texas, siempre que se convirtieran al catolicismo y respetaran las leyes mexicanas. Tras llegar, ignoraron rápidamente todas las restricciones y pronto se convirtieron en mayoría debido a la migración ilegal a México. Así, Texas terminó integrándose a Estados Unidos a través de la migración ilegal. Historia 2. En mi época nunca aprendimos sobre 1. La evolución a 2. El Big Bang. La transmisión de calor del universo 4. Joseph Smith tuvo docenas de esposas, algunas de 14 años, 5. La cultura árabe dominó las matemáticas hasta que el número 0 se consideró satánico. Luego se prohibieron las matemáticas 6. Los polacos trabajaron mucho en Enigma antes de Turing 7. Los nazis consumieron metanfetamina 8. Los moros tomaron muchos esclavos blancos. Historia 13. Que Estados Unidos expulsó a los judíos que llegaban en barco, porque en ese momento también era bastante antisemita. Esos barcos regresaban a Alemania y esa gente era enviada a campos de concentración. Solo te cuentan la historia de cómo los estadounidenses fueron los liberadores. Historia 14. El hecho de que la mayoría de los países estén endeudados con empresas privadas. El Banco de Reserva de insertar país aquí presta dinero al gobierno con intereses a cambio de bonos. La gente asume que el banco es propiedad del gobierno y está operado por él, pero en realidad es privado. Historia 15. La masacre del banano ocurrió el 6 de diciembre de 1928 en Sinaga, Magdalena, Colombia. Los trabajadores de la United Fruit Company, ahora Chiquita Brands International, estaban en huelga exigiendo mejores condiciones laborales, como jornadas laborales más cortas y salarios justos. El gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos y temiendo que el conflicto afectara los intereses de la empresa, envió al ejército. Las tropas dispararon contra los huelguistas y eliminaron a un número indeterminado de personas, que según fuentes varían entre 47 oficiales y más de 1,000 según testigos. La United Fruit Company, fundada en Estados Unidos en 1899, tuvo un impacto significativo en Latinoamérica, influyendo en gobiernos y economías, ganándose el apodo de El Pulpo por su alcance y control. En 1970, la empresa fue reestructurada y renombrada Chiquita Brands International. Historia 16.
Después de que los haitianos esclavizados derrocaran con éxito el dominio colonial francés y declararan su independencia en 1804, Haití se vio obligado a pagar reparaciones no a sus ciudadanos liberados, sino a Francia. Este pago se conoce a menudo como la deuda de la independencia. La deuda de la independencia 1. Orígenes. En 1825, bajo la amenaza de una invasión militar francesa, Haití se vio obligado a pagar 150 millones de francos, posteriormente reducidos a 90 millones de francos, para compensar a los propietarios de plantaciones francesas por sus pérdidas tras la abolición de la esclavitud y el fin del dominio colonial. Esta suma equivalía a varios años del PIB de Haití en ese momento. 2. Impacto económico. Para pagar esta enorme deuda, Haití tuvo que solicitar préstamos con altos intereses a los bancos franceses, hundiendo al país en un ciclo de deuda y pobreza. Los pagos de la deuda continuaron durante más de un siglo, paralizando el desarrollo económico de Haití. Los recursos financieros de Haití se agotaron, dejando poco margen para la inversión en infraestructura, educación o atención médica. 3. Pagos finales. Haití completó sus pagos a Francia en 1947, más de 120 años después de su independencia. Para entonces, los intereses compuestos y los préstamos adicionales hicieron que el monto total pagado superara con creces la demanda original. Implicaciones más amplias. Las reparaciones forzadas de Haití se consideran ampliamente un factor clave en sus persistentes dificultades económicas. Los pagos enriquecieron a Francia, al tiempo que devastaron la economía haitiana. Este caso pone de relieve la profunda injusticia de un sistema que priorizó la compensación a los antiguos esclavizadores sobre el reconocimiento de los derechos y las reparaciones debidas a quienes fueron esclavizados. Hoy en día, numerosos activistas y académicos argumentan que Francia debería saldar esta deuda de independencia con Haití como reparación por siglos de explotación y pagos forzados. Historia 17. La forma en que las regulaciones más estrictas de Wall Street sobre la venta en corto de informes de incumplimientos de entrega, es decir, fraude simple y directo, se acompañaron de la introducción de los fondos cotizados en bolsa, lo que permitió que las prácticas turbias, supuestamente ahora prohibidas, continuaran. Existen otros ejemplos de este tipo de pares regulatorios donde uno cierra una laguna legal, pero otro abre una nueva. Historia 18. La CIA es responsable de los psicodélicos años 60. Los tuvieron en los 50. Dosizaban a la gente en la oficina por diversión. Las sustancias habían demostrado ser inútiles para cualquier tipo de control mental. Pero qué divertido era. Luego, lo probaron en una fiesta con gente de fuera de la empresa. Se difundió. La mariposa que batió sus alas y recorrió el mundo entero. El último podcast contó mucho mejor la historia durante su análisis profundo de 5 partes de MK Ultra. Pero muchas de las sustancias y los problemas sociales de los últimos 70 años podrían atribuirse a la participación de la CIA. Historia 19. La esclavitud en Estados Unidos no terminó con la guerra civil. El abuso de una cláusula de la 13ª enmienda implicaba que las personas eran arrestadas por cargos falsos y luego condenadas a trabajar en minas, fábricas o granjas privadas. Hay un documental de Netflix al respecto que también está disponible en YouTube. Historia 20. Que Hitler se inspiró en los internados de orden EU y Canadá al idear planes para la solución final. Lo más triste es que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero el último internado de Canadá no cerró hasta 1998. Esto significa que mi gobierno sabía que Hitler se inspiró en los internados y aún así los mantuvo en funcionamiento, al tiempo que implementaba la primicia de los años 60. Canadá es un buen país en muchos sentidos, pero la forma en que tratamos a nuestra población indígena es vergonzosa. Historia 21. Estados Unidos ha participado en numerosas operaciones militares, intervenciones y guerras, tanto encubiertas como abiertas, que a menudo se pasan por alto o se minimizan en el currículo escolar estándar. Estos conflictos, frecuentemente descritos como guerras sucias, involucraron operaciones clandestinas, guerras por poderes, cambios de régimen y apoyo a regímenes autoritarios, a menudo justificados bajo el pretexto de contener el comunismo durante la Guerra Fría, proteger intereses económicos o mantener influencia global.
A continuación, se presenta un análisis detallado de varios de estos casos. 1. Las guerras bananeras, 1898-1934. Las guerras bananeras fueron una serie de intervenciones militares estadounidenses en Centroamérica y el Caribe para proteger los intereses económicos estadounidenses, particularmente en el comercio bananero y otras industrias controladas por corporaciones estadounidenses, como la United Fruit Company. Países afectados: Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, Cuba, Haití y República Dominicana. Eventos clave. En Nicaragua, 1912-1933, los Marines estadounidenses ocuparon el país para garantizar la estabilidad política y proteger a las empresas estadounidenses. En Honduras, las intervenciones estadounidenses apoyaron a gobiernos favorables a las empresas frutícolas estadounidenses, lo que le valió a la región el apodo de Repúblicas Bananeras. Haití en Masai, 1915-1934, fue ocupada para reprimir la inestabilidad política y proteger los intereses financieros estadounidenses. Impacto. Estados Unidos abandonó regímenes títeres, debilitó la soberanía nacional y fomentó la explotación económica y la desigualdad a largo plazo. 2. Golpe de Estado en Irán, 1953. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos y la inteligencia británica orquestaron un golpe de Estado para derrocar al primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh, elegido democráticamente, tras la nacionalización de la industria petrolera iraní, lo que amenazó los intereses petroleros occidentales. Operación Ajax. La CIA financió protestas, sobornó a funcionarios y apoyó un golpe militar para reinstaurar al Shah pro-occidental, Mohammad Reza Pahlavi. Impacto. El golpe condujo a décadas de gobierno autoritario bajo el Shah, abusos generalizados de los derechos humanos y resentimiento hacia los EE.U., que culminó en la Revolución iraní de 1979. 3. Golpe de Estado en Guatemala, 1954. La CIA lanzó la Operación PB Success para derrocar al presidente democráticamente electo de Guatemala, Jacobo Arbenz, después de que promulgara reformas agrarias que amenazaron el dominio de la United Fruit Company. Métodos. La CIA financió milicias, difundió propaganda y llevó a cabo una guerra psicológica para desestabilizar al gobierno. Impacto. La caída del golpe sumió a Guatemala en décadas de guerra civil, 1960-1996, que resultaron en la muerte de más de 200,000 personas, con poblaciones indígenas particularmente blanco de masacres. 4. Guerra de Vietnam y las guerras secretas en Laos y Camboya, 1955-1975. Si bien la guerra de Vietnam es ampliamente conocida, las guerras secretas llevadas a cabo en Laos y Camboya son menos discutidas. Laos, Estados Unidos bombardeó de forma encubierta Laos, convirtiéndose en el país más bombardeado per cápita de la historia, con el objetivo de interrumpir las rutas de suministro norvietnamitas, Ruta Ho Chi Minh. Camboya. Estados Unidos bombardeó Camboya y apoyó un golpe de Estado contra el príncipe Sihanouk, lo que provocó el ascenso de los Khmeres Rojos, que posteriormente perpetraron un genocidio. Impacto. Ambos países quedaron devastados, con millones de personas eliminadas o desplazadas, y la región desestabilizada durante décadas. 5. Operación Cóndor, décadas de 1970 y 1980. Campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por Estados Unidos, llevada a cabo por dictaduras de derecha en Sudamérica, como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Rol de Estados Unidos. La CIA proporcionó inteligencia, entrenamiento y apoyo financiero a regímenes implicados en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones de activistas y disidentes de izquierda. Eventos clave. Chile, 1973, derrocamiento de Salvador Allende e instalación de Augusto Pinochet mediante un golpe de Estado respaldado por la CIA. Argentina, 1976-1983, guerra sucia con asesinatos en masa y desapariciones. Impacto. Decenas de miles de personas fueron eliminadas o desaparecieron, y regímenes autoritarios dominaron la región durante años. 6. Afganistán, década de 1980. Durante la Guerra Soviética Afgana, 1979-1989,
Estados Unidos financió y armó a los combatientes muyahidines a través de la Operación Ciclón para contrarrestar la influencia soviética. Métodos. La financiación y las armas de la CIA se canalizaron a través del ISI de Pakistán a grupos militantes, incluidos los que más tarde formaron los talibanes y Al-Qaeda. Impacto. Si bien los soviéticos fueron expulsados, el apoyo de Estados Unidos a grupos islamistas radicales contribuyó al surgimiento de movimientos extremistas que culminaron en los ataques del 11 de septiembre. 7. Caso Irán-Contra, década de 1980. Una operación secreta de Estados Unidos durante la administración Reagan que vendió armas ilegalmente a Irán, entonces bajo un embargo de armas, para financiar a los rebeldes de la Contra en Nicaragua que luchaban contra el gobierno socialista sandinista. Asuntos clave. El Congreso había prohibido financiar a la Contra debido a abusos de los derechos humanos. La operación violó la ley estadounidense y condujo a un gran escándalo político. Impacto. Violencia prolongada en Nicaragua, desestabilización de Centroamérica y mayor erosión de la confianza pública en el gobierno estadounidense. 8. Irak y las guerras del Golfo. Guerra Irak-Irán, 1980 y 1988. Estados Unidos apoyó al régimen de Saddam Hussein, proporcionando armas y inteligencia, incluso cuando Irak usó armas químicas. Guerra del Golfo, 1990-1991. Oficialmente justificada por la invasión iraquí de Kuwait, la guerra también tuvo como objetivo proteger los intereses petroleros en la región. Impacto. Irak quedó devastado y la participación estadounidense condujo a una inestabilidad a largo plazo, preparando el escenario para intervenciones posteriores. 9. Yugoslavia y Kosovo, década de 1990. Las campañas de bombardeo de la OTAN lideradas por Estados Unidos durante las guerras yugoslavas y el conflicto de Kosovo se presentaron como intervenciones humanitarias, pero plantearon preocupaciones éticas por las violaciones de la soberanía y las bajas civiles. Impacto. Si bien la intervención puso fin a la limpieza étnica, también alimentó el resentimiento y los debates sobre el imperialismo occidental. 10. Libia, 2011. Estados Unidos y la OTAN lanzaron ataques aéreos para derrocar a Muammar el-Gaddafi con el pretexto de proteger a la población civil durante la primavera árabe. Impacto. La caída de Gaddafi dejó a Libia fragmentada, lo que provocó una guerra civil en curso, mercados de esclavos y un refugio para grupos terroristas como el ISIS. 11. Siria, 2011 presente. Estados Unidos financió y armó a grupos rebeldes durante la guerra civil siria para derrocar a Bashar al-Assad, lo que indirectamente permitió el florecimiento de grupos extremistas como el ISIS. Impacto. Siria sigue sumida en el caos, con cientos de miles de personas eliminadas, millones desplazadas y el país fragmentado. Si bien las escuelas pueden centrarse en versiones depuradas de la historia, un análisis más detallado revela complejos legados de explotación, operaciones encubiertas y ambigüedad moral, lo que plantea importantes preguntas sobre la ética y las consecuencias de la política exterior estadounidense. Historia 22. Aquí en México, las guerras indias. A lo largo de la historia, desde la colonia española hasta el México independiente, el gobierno ha perseguido y desplazado a los indígenas del norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, y del sur, Yucatán, los mayas. Hubo muchas masacres, incluyendo algunas de las batallas más oscuras tanto en la Guerra de Independencia como en la Revolución Mexicana. Sin embargo, estos hechos nunca se publicaron en los libros de historia pública de México. E incluso hoy, cuando se está produciendo un gran renacimiento de la cultura indígena en el país, se sigue ignorando que estas guerras ocurrieron. Historia 23. Durante la Edad Media, el mundo islámico contó con docenas de líderes y filósofos abiertamente homosexuales. Un ejemplo claro, importantes líderes religiosos como Rumi, quien lideró toda una secta del Islam, escribieron sobre sus relaciones homosexuales. Las leyes contra la homosexualidad vigentes rara vez se invocaban. Lo sabemos porque los árabes conservaban extensos registros judiciales. También hay que buscar información sobre la época dorada islámica. La narrativa moderna de que los países árabes se enfrentaban constantemente entre sí y retrocedían desde entonces, viviendo simplemente en chozas en el desierto, es absurda. Existe un argumento ampliamente probado de que el mundo islámico
Retrocedió a su estado actual tras adoptar las normas coloniales de los británicos, que eran muy homofóbicos e impusieron sus ideales al tomar el poder, lo que llevó a que estas leyes se aplicaran con mucha más frecuencia. Historia 24. En el siglo XIX, los pequeños periódicos de oposición en los Países Bajos se llamaban Lilliputers, enanos, debido a su pequeño tamaño, una forma de evitar tener que pagar el sello. El mejor ejemplo de esto son los periódicos publicados por el republicano fanático Eilert Meter, quien fue encarcelado por lese majeste antes de ser invitado a conocer al rey Guillermo II en persona, quien le ofreció una asignación si dejaba de publicar. Meter regresó posteriormente a la publicación, pero admitió en sus escritos que consideraba al rey una persona amable y amigable. Simplemente se oponía a tener un rey. Bueno, simplemente esto no se aprende en la escuela porque es oscuro y relativamente poco importante. Pero aún así. Respuesta. Algo similar ocurrió en Baden durante la Revolución Alemana de 1918, mientras que todas las demás cabezas coronadas de Alemania fueron destituidas. Los revolucionarios de Baden se tomaron su tiempo, ya que el rey era extremadamente popular. Los niños corrían hacia él durante sus paseos diarios porque siempre les daba dulces, donaba a la caridad, se negaba a censurar la prensa en su reino contra los deseos de Prusia, y la gente en la calle no lo llamaba Su Majestad, sino Herr König, Señor Rey. Luego, cuando llegaron a su palacio y le comunicaron que había sido destituido, se disculparon por ello y le dijeron que sich wegen dem System, es por el sistema y no por él. Entonces recomendaron que se presentara a la presidencia de Baden en las próximas elecciones y que todos votarían por él. Historia 25. Crecí en Massachusetts y realmente no quieren enseñar sobre lo que sucedió entre 1621 y 1755. Hablan de los juicios de brujas de 1792, pero no dan contexto sobre lo que estaba sucediendo en Nueva Inglaterra ni sobre lo que había sucedido en los preparativos. Esto probablemente tenga algo que ver con que la historia colonial de Nueva Inglaterra se centra más en la relación entre peregrinos y escuderos, cultivando maíz y brotes, y más en la Yugoslavia de los 90 o la Europa del Este de los 40. Realmente me hizo replantearme el hecho de que mi ciudad natal tiene un río llamado Indian Head. Historia 26. George Washington fue personalmente responsable de desencadenar la guerra franco-india, que provocó que el Imperio Británico acumulara gastos en la defensa de las colonias americanas, lo que justificó el aumento de impuestos que las élites coloniales adineradas como él utilizaron para justificar la revolución. Luego, procedió a aprovecharse de toda la destrucción causada por su anterior incompetencia y sus codiciosos intentos de evasión fiscal para colocarse en la cima del nuevo gobierno. George Washington acosó continuamente a una esclava que se le escapó a él y a su esposa, exigiéndoles que volviera a ser de su propiedad durante toda su vida. John Paul Jones, el capitán de barco de la Guerra de la Independencia, venerado hasta el día de hoy por las escuelas y la marina de los UPN, fue un capitán terriblemente malo y un hombre violento y asesino, cuyo éxito se debió en gran medida a una gran cantidad de suerte en una batalla. Edición especial sureña, Robert A. Lee no solo apoyó la esclavitud y poseía esclavos, sino que también fue notoriamente abusivo con los esclavos que poseía. Es conocido entre los historiadores, pero a las escuelas, especialmente las del sur, no les gusta hablar de eso y a menudo intentan fingir que estaba en contra de la esclavitud, pero que se quedó con la Confederación por lealtad a su estado. Historia 27. Porque probablemente todo esto será sobre humanos. Historia 28. El papado Esteban Guarpino una vez desenterró a un papa que había muerto durante 7 meses, Formoso, solo para someterlo a juicio por un montón de cargos más o menos falsos. Terminaron declarando su papado ilegal, nulo y sin valor. Arrojaron su cuerpo al Tíber cuando terminaron. Se llamó el Sínodo del Cadáver. El juicio y el cuerpo de Formoso lavado en el agua volvieron a la opinión pública contra Esteban Quartri bastante rápido y fue encarcelado, luego estrangulado hasta morir. Luego tuvieron otra reunión para anular el Sínodo del Cadáver y restituir a Formoso. Recuperaron a su ahora muerto hace mucho tiempo, lo golpearon, lo vistieron con vestimentas y lo enterraron en San Pedro. También hicieron ilegal juzgar a un cadáver, afortunadamente.
Este es uno de mis fragmentos favoritos de historia oscura. Jaja, los católicos son salvajes. Historia 29. Secesión plebeya al enseñar sobre Roma. Las clases bajas de la antigua Roma se cansaron de las clases altas y simplemente se fueron, causando una crisis. Esto ocurrió unas 3 veces. Me pregunto por qué no se menciona, al menos cuando se habla de sindicalización, derechos laborales y cosas por el estilo. Historia 30. El ataque con bombas incendiarias en Filadelfia contra el complejo Mauve y un barrio predominantemente negro en 1985. El alcalde demócrata Wilson Goode y el comisionado de policía Gregor Gates Sambor declararon a Mauve un movimiento no violento de liberación negra como organización terrorista. 11 personas fueron asesinadas, incluidos 5 niños, y 250 personas no afiliadas a Mauve se quedaron sin hogar como consecuencia de la bomba incendiaria. Permitieron que el barrio ardiera durante al menos 30 minutos antes de llamar a los bomberos. 2 manzanas y 61 casas fueron incendiadas. Historia 31. En 1972, un comando de élite fue enviado a prisión por un tribunal militar por un delito que no cometieron. Estos hombres escaparon rápidamente de una prisión de máxima seguridad al submundo de Los Ángeles. Hoy, aún buscados por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tienes un problema, si nadie más puede ayudarte, y si logras encontrarlos, quizás puedas contratar al equipo A. Historia 32. A mucha gente se le enseña que la bandera de Inglaterra, fondo blanco, cruz roja, proviene del estandarte de San Jorge. Sin embargo, a menudo se omite que Jorge obtuvo su estandarte durante su veneración como santo guerrero por parte de los templarios en las cruzadas. Muchos estandartes templarios se basaban en las banderas de los caballeros de la Mesa Redonda de la leyenda artúrica. Así que, según la leyenda, Jorge obtuvo su estandarte de Sir Galahad, el caballero que encontró el Santo Grial. Encontré una publicación con todos los estandartes de los caballeros. Es interesante verla, ya que se puede ver el origen de algunas banderas famosas en los estandartes. Historia 33. Rosa Parks no fue la primera. Ida B. Wells, una periodista afroamericana pionera y activista por los derechos civiles. En 1884, Wells viajaba en tren cuando le ordenaron ceder su asiento en el vagón de primera clase para damas y pasar al vagón de fumadores, que ya estaba lleno. Cuando se negó, el revisor y 2 hombres la sacaron a la fuerza del vagón. Wells emprendió acciones legales contra la compañía ferroviaria e inicialmente ganó su caso en el tribunal de circuito local, recibiendo una indemnización de $500. Sin embargo, la compañía ferroviaria apeló y en 1887, la Corte Suprema de Tennessee revocó el fallo del Tribunal Inferior, concluyendo que su persistencia no fue de buena fe para obtener un asiento cómodo para el corto viaje. Se le ordenó a Wells pagar las costas judiciales. Este incidente fue un catalizador para el compromiso de por vida de Wells con los derechos civiles y la justicia social. Se convirtió en una destacada periodista, copropietaria y escritora del periódico Memphis Free Speech and Headlight, donde informó sobre la segregación racial y la desigualdad. A lo largo de su carrera, Wells documentó y luchó contra el linchamiento de afroamericanos, convirtiéndose en una de las líderes más influyentes en los inicios del movimiento por los derechos civiles. La valiente postura de Ida B. Wells contra la discriminación racial en el transporte público precedió por varias décadas a la protesta más conocida de Rosa Parks, lo que pone de relieve la larga historia de resistencia a la segregación en Estados Unidos. Historia 34. Wheeling, W.V. rechaza la Biblioteca Carnegie. La jornada laboral de los mineros del carbón se incrementó a 12 horas diarias. Los trabajadores de la ciudad rechazaron la biblioteca porque debían asumir el 50% del costo de su construcción. La historia de los varones ladrones no se enseña en las escuelas porque suele molestar a los siervos. Historia 35. La época en que Estados Unidos eliminó a los unionistas bombardeados. La mayoría de la gente viva hoy en día oiría las condiciones laborales que sufrieron y apenas creería que fueran legales, y mucho menos impuestas mediante la violencia. La batalla de la montaña Blair es la más importante que me viene a la mente. Historia 36. El desastre de Bhopal de Distillery, una fábrica en India, propiedad de y operada por Union Carbide Corp., estaba produciendo un pesticida.
Debido a una combinación de mantenimiento descuidado, estándares de seguridad deficientes y una fuerza laboral poco capacitada, se produjo una fuga. Más de 500,000 personas fueron envenenadas, y las estimaciones de muertes relacionadas con el incidente son aproximadamente 16,000, y es el peor desastre industrial moderno del mundo por un amplio margen. Para que conste, no creo que no te enseñen esto en la escuela porque el hombre esté tratando de ocultártelo. Simplemente no conozco un contexto en el que pueda surgir fuera de una clase de seguridad o regulación a nivel universitario. Respuesta. Conocí a un profesor en los 90 que trabajaba para Union Carbide. Me contó que solían transportar ciertos productos químicos que debían mantenerse fríos por seguridad en vagones refrigerados. Luego, los ingenieros hicieron cálculos y descubrieron que podían enviarlos sin refrigerar si los iniciaban en un lugar más frío, siempre y cuando llegaran con una puntualidad razonable. Así que asumieron un riesgo considerable para ahorrarse unos dólares. Historia 37. Cuando iba a la escuela, nos enseñaban que la Revolución estadounidense surgió porque el rey Jorge III impuso impuestos arbitrariamente a los colonos estadounidenses. Muchos años después, hablando con un historiador del siglo XVIII, me enteré de que los colonos habían suplicado ayuda a Inglaterra durante la Guerra Franco-India, prometiendo devolverlo todo, pero que, una vez terminada la guerra, incumplieron su promesa. Tras reiteradas y reiteradamente rechazadas solicitudes de reembolso, y tras una justa advertencia, el Parlamento impuso impuestos a las colonias, que seguían siendo inferiores a los que pagaban los súbditos británicos que vivían en Inglaterra, para recuperar esos costes. Dato extra, también aprendí que, al contrario de lo que me habían enseñado en la escuela, fueron los colonos quienes dieron el primer golpe en la Revolución, el incidente del HMS Gaspee, que curiosamente ninguno de mis profesores de historia había mencionado. Respuesta. Te enseñaron que los colonos pagaban impuestos sin representación, lo cual es totalmente cierto. La Declaración de Independencia enumera docenas de cosas que enfurecieron a los colonos. No necesitas inventar historias que te mientan. Puedes simplemente leer las razones que ellos mismos dieron. Había 13 colonias separadas. ¿Quién era este monolito que pedía ayuda y prometía un reembolso? Historia 38. El primer ministro australiano, Gough Whitlam, fue derrocado en un golpe de Estado similar al chileno por la CIA, entre otros partidos, incluyendo a la reina Isabel II, por atreverse a nacionalizar la industria minera australiana y por intentar cerrar Pine Gap en los años 70. Dado que Whitlam era primer ministro laborista y hemos tenido una coalición conservadora, liberal nacional, en el poder durante el 70% del tiempo, seguro que no se oye nada al respecto en las escuelas australianas. Si alguna vez se toca el tema, lo único que se escucha es ese condescendiente. Gough Whitlam fue destituido como primer ministro por no conseguir la aprobación de la ley de suministros. Tonterías. Historia 39. El racismo de Hitler y su forma de lidiar con él se inspiraron en Estados Unidos. Estados Unidos llegó a la luna gracias al constructor nazi de la V2, Werner von Braun. Los europeos cometieron genocidio, a propósito, contra los nativos americanos. La despoblación completa de muchas áreas que ya contaban con estructuras y tierras de cultivo plantadas aumentó enormemente la facilidad con la que los europeos pudieron establecerse. Estados Unidos trajo a más de 1,600 ex científicos alemanes, muchos nazis, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, las mismas personas que crearon todos los sistemas de eliminación entraron directamente en la nómina estadounidense. Básicamente, la historia la escriben los ganadores, y a los ganadores no les gusta quedar mal al escribir libros de historia. Historia 40. Correspondencia entre el sultán otomano y los cosacos, Wikipedia. En el siglo XVII, los cosacos escribían cartas que literalmente pedían «besen mi idiota» a los otomanos, exigiéndoles que se sometieran. Historia 41. En 1914, el gobierno y el ejército serbios conspiraron y organizaron el asesinato del archiduque Francisco Fernando con terroristas nacionalistas, algo que ya se sabía en aquel entonces. La Primera Guerra Mundial no se limitó a que Austria, Hungría y Alemania buscaran excusas para ir a la guerra y culparan a Serbia de un simple serbio. Por cierto, Austria-Hungría envió un ultimátum a Serbia que básicamente decía:
Prohíban la propaganda nacionalista contra nosotros. Castiguen a los oficiales militares que sabemos que están implicados en el asunto y permítanos investigar en su territorio. Esta última parte fue lo que se negaron. Historia 42. Cuando aprendimos sobre la prohibición, se presentó como un error histórico absurdo. Años después, me enteré de que en el siglo XIX la gente estaba borracha prácticamente todo el tiempo, en parte porque muy pocos tenían acceso a agua potable y en cambio bebían alcohol, que a menudo era más limpio y seguro. Así que una gran parte del movimiento antialcohólico se centró en proporcionar agua potable. Y debemos gran parte de nuestra infraestructura de agua potable, como las fuentes públicas disponibles, a los abstemios. Historia 43. No me enteré de la única revuelta de esclavos exitosa hasta que fui adulto. La revolución haitiana fue una locura, y sus consecuencias explican en gran medida por qué el país es como es. El país no tuvo ninguna oportunidad contra el racismo en la globalización y el imperialismo estadounidense. Edito. Bla. También me sorprende lo extensa que fue la influencia y el comercio de la India en Asia desde la antigüedad hasta la época medieval. Historia 44. Y ni siquiera hace tanto tiempo, creo que seguía ocurriendo en la década de 1970. Historia 45. Las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Meriwether Lewis, de Lewis y Clark, están envueltas en una conspiración. En los meses previos a su fallecimiento, muchas personas informaron que Lewis se había vuelto paranoico, alegando que lo estaban siguiendo y que su vida corría peligro. En un intento desesperado por obtener ayuda, envió una carta a su amigo íntimo y posteriormente al presidente Thomas Jefferson para solicitar una audiencia. Mientras viajaba por el Natchez Trace, pasó la noche en una posada. Durante la noche, el dueño informó haber escuchado múltiples disparos, pero nunca salió a verificar la causa. A la mañana siguiente, Lewis fue encontrado muerto en su cabaña, sentado contra la pared mirando hacia la puerta, con el rifle en la mano y un disparo en la espalda. Además, mientras la habitación era saqueada, los únicos objetos de interés que faltaban eran el regreso de Lewis y documentos personales. Tras una investigación oficial, su fallecimiento fue declarado trágico y el gobierno estadounidense ha prohibido cualquier investigación adicional sobre el caso. Si bien Lewis no tuvo descendientes directos, su familia ha solicitado cada año la exhumación de su cuerpo para confirmar la causa de su fallecimiento. Hasta el día de hoy sus peticiones han sido denegadas por unanimidad. Historia 46. En Estados Unidos, las guerras laborales de los siglos XIX y XX condujeron directamente a leyes que codificaron los derechos de los trabajadores. La violencia fue un componente necesario contra la clase capitalista para lograr la aprobación de estas leyes. Sin violencia, los trabajadores no tendrían los derechos que tienen hoy. Historia 47. Crecí en Estados Unidos y asistí a 3 escuelas diferentes, todas las cuales considero sistemas escolares decentes. Cada vez que aprendíamos sobre el concepto de democracia, se centraba principalmente en la democracia de la antigua Grecia y Roma, lo cual tiene sentido dado que es la base de gran parte de los cimientos de la democracia en Estados Unidos. Pero eso era todo lo que aprendíamos sobre democracia. La forma en que se enseñaba hacía parecer que la democracia era extremadamente rara y que solo existía en civilizaciones occidentales prominentes y avanzadas como la griega y la romana. No se abordaba que los sistemas democráticos son históricamente más comunes que esos, y a menudo relativamente efímeros debido a su fragilidad. Con esto en mente, no se enfatizaba la importancia de manejar con mucho cuidado la capacidad de voto de una persona, debido a la facilidad con la que ésta puede desaparecer. Tampoco se enseñaba sobre sistemas de votación alternativos ni perspectivas en la democracia. Gran parte de la razón por la que el sistema electoral estadounidense está tan deteriorado se debe a que probablemente el 80% de la población se encuentra prácticamente en una cueva, donde no conoce nada diferente y no conoce otras opciones que explorar. O al menos esa es mi perspectiva. Historia 48. No mencionaron redlining en ninguna de las clases de historia que tomé en la escuela secundaria o la universidad. Mi hermana menor, que fue a la misma escuela secundaria y universidad, y luego fue a la Facultad de Derecho, no sabía nada al respecto. Es socia de un bufete de abogados y se especializa en bienes raíces comerciales.
Me enteré de ello porque cuando solía entrar en Facebook, un periódico llamado Atlanta Black Star apareció en mi feed. Seguía apareciendo. Soy un hombre blanco del noroeste del Pacífico. Me ha convencido de que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra sociedad. Los ricos usan el racismo para promover el clasismo. Historia 49. Quizás hayas visto obras de época como Para eliminar a un ruiseñor, que retrata la era posterior a la Reconstrucción, la época de las leyes de segregación racial en el sur rural de Estados Unidos. Pero la situación empeoró mucho. La situación a menudo equivalía a una limpieza étnica discreta e incorporaba gran parte de la esclavitud real, blanqueada mediante interpretaciones de mala fe del código legal y abusos del sistema penal. Cuando escuchas una ley disparatada como es ilegal caminar con un saco de harina en la mano al anochecer, casi siempre puedes reemplazar al anochecer por siendo negro y esperar que en algún momento la aplicaran los sheriffs locales a sueldo de los terratenientes locales, que básicamente querían someter a todos los hombres negros de la zona. Esto se extendió a leyes contra la vagancia, el desempleo y la libertad de movimiento. Muchos hombres negros pasaron toda su vida en prisión por algún delito, algunos de los cuales se acortaron bastante porque las prisiones no siempre tenían incentivos para mantenerlos con vida. Lo vendimos a las minas. El reconocimiento legal de la trata de personas perduró hasta la década de 1940, en algunos casos, cuando Washington, D.C. se preocupó por dar argumentos a la propaganda japonesa. Como resultado, tanto las ciudades del norte como las del sur se llenaron de refugiados negros. El impulso social hacia la integración racial y la fuerte reacción en su contra es una de las razones por las que, hasta el día de hoy, no podemos tener cosas buenas como la sanidad pública. Tenemos cosas como piscinas comunitarias privadas. Los suburbios se llenaron tan rápido. ¿Y por qué dificultamos tanto ser inferior a la clase media alta? Las relaciones raciales entre negros y blancos han sido un tema clave para desmantelar las demandas de reforma a lo largo de nuestra historia. Hubo protestas públicas generalizadas contra la integración escolar en la década de 1980. Reagan comenzó su campaña con un discurso sobre los derechos de los estados en un pequeño pueblo conocido por los linchamientos. Los predicadores evangélicos etnonacionalistas blancos que llevaron a cabo esta campaña en los años 60 y 70, después de agotar sus últimas apelaciones judiciales, de repente cambiaron de tema para hablar del aborto, un tema que nunca les había importado antes. Historia 50. Antes de morir, MLK Jr. era detestado por los liberales por oponerse a la guerra de Vietnam. Su vergonzoso asesino dijo que él no lo eliminó. La familia King demandó al gobierno estadounidense por uno para demostrar que el gobierno era parte de la conspiración para eliminar a MLK y ganó. Ganaron contra él, ya que tanto él como ellos afirmaron que estaba involucrado en la conspiración. Todo el juicio fue una farsa. Puede leer la respuesta del Departamento de Justicia aquí. Historia 51. A menos que vivas en California, qué racista era California y probablemente lo siga siendo hasta el día de hoy. Tenían esclavos nativos americanos que no estaban prohibidos por la 330 enmienda. Sufrieron la masacre de los chinos de 1871. El propio Stanford era xenófobo. Lideraron la lucha por algunas de las leyes más racistas. Historia 52. Este podría ser universal. El colapso de la Edad de Bronce. Conocido solo por estudiantes o aficionados a la historia, fue un cambio repentino y destructivo en la economía, la cultura y la estructura estatal que aniquiló a casi todas las sociedades agrícolas. Y desconocemos su causa: levantamientos, migrantes extranjeros o una crisis general relacionada con la sequía y la erupción volcánica. Historia 53. El rey Kalkaua, último rey de Hawái, zarpó hacia California a bordo del USS Charleston el 25 de noviembre de 1890. El 5 de enero de 1891 sufrió un derrame cerebral en un rancho de olivos a las afueras de Santa Bárbara. Entró en coma el 18 de enero y falleció el 20 de enero. La Marina declaró que falleció de una enfermedad renal y envió su cuerpo de regreso a Hawái, donde llegó el 29 de enero. Casi inmediatamente, un grupo de empresarios estadounidenses organizó un golpe de Estado e instauró su propio gobierno. Cuando los hawaianos intentaron derrocar a este gobierno títere en 1895, arrestaron a la reina y la mantuvieron bajo arresto domiciliario.
El Palacio Real se presentó como la oficina de Hawái 5-0. Así que, básicamente, Estados Unidos, probablemente, eliminó al rey de Hawái. Ashton arrestó a la reina y solicitó la condición de Estado mientras ésta se encontraba en prisión. La mitad del territorio de Hawái se ha reservado para los hawaianos nativos, pero no pueden reclamarlo hasta que el Estado instale infraestructura. Historia 54. Durante la Segunda Guerra Mundial, se produjo un fenómeno con las tribus no contactadas de las islas del Pacífico llamado cultos de carga. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nativos vieron todo el cargamento que los soldados recibían de los aviones que sobrevolaban bases en islas del Pacífico, proporcionando bienes, carga, alimentos, etc. Los soldados solían intercambiar esos bienes con los nativos por mano de obra, exponiéndolos a la tecnología moderna y a una cantidad absurda de alimentos. Pero al terminar la guerra, los soldados tuvieron que irse. Los nativos ya no recibían ninguna parte de los suministros. Nada llegaba por avión sin soldados. Así que, para atraer al dios militar del cielo que estaba allí arriba proporcionando su cargamento a los forasteros, los nativos comenzaron a imitar a los soldados para intentar traer de vuelta a este dios militar del cielo. Construían radares, aviones y pistas, generalmente con palos, paja u otros materiales. Realizaban desfiles militares, usaban palos como armas y caminaban como los soldados que vivían en la isla. Oraciones al príncipe Felipe. Movimiento del príncipe Felipe. Definitivamente, descarté algunas cosas, pero es una lectura interesante. Historia 55. La batalla de Blair Mountain, un enfrentamiento armado entre mineros sindicalizados en huelga y la corporación minera, con la ayuda del ejército estadounidense que los maltrataba. Fue el primer caso de bombardeo sobre personas en suelo estadounidense, superando por tan solo unos meses la masacre de Tulsa, y también generó numerosas historias de terror sobre los dueños del capital que exprimieron a los trabajadores para obtener el máximo beneficio. Historia 56. Los británicos planearon invadir Noruega antes que los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era privar a los alemanes de los recursos de Noruega y Suecia, y las tropas estaban en los barcos listas para invadir Noruega, antes de que Hitler decidiera, en el último segundo, invadir primero para asegurar esos recursos. Gran Bretaña también bombardeó objetivos civiles en Alemania antes de que los alemanes lo hicieran en Gran Bretaña. Historia 57. Gran Bretaña vació sus arcas comprando suministros a los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, casi llevándolos a la ruina. Esto rara vez se menciona cuando Estados Unidos se enorgullece de haber terminado la guerra, a pesar de que se mantuvo al margen hasta el último segundo, lucrando con el conflicto en lugar de participar como aliado. Historia 58. Que el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos infectó intencionalmente a personas negras pobres con sífilis para estudiar la progresión de la enfermedad. Experimento de sífilis de Tuskegee. También que el Servicio de Salud Indígena esterilizó a indígenas sin su conocimiento ni consentimiento. Historia 59. Que la trata de esclavos africanos nunca fue exclusiva de Occidente. E imagínense lo horrible que fue en Estados Unidos. Fue muchísimo peor en el extranjero. Peor aún, la esclavitud sigue vigente hoy en día, y su número es mucho mayor que antes de la Guerra de Secesión. Respuesta. Un anciano que conocí fue miembro de las Fuerzas de Paz de la ONU durante la crisis del Congo, principios de los años 60. Según él, la esclavitud aún estaba muy extendida en las zonas rurales, fuera del control directo del gobierno. Casi todas las familias tenían 1 o 2 esclavos, generalmente pigmeos, a quienes los lugareños consideraban animales, hasta el punto de que a menudo los masacraban y se los comían si eran viejos, estaban heridos o no podían trabajar. El anciano presenció muchos combates en ese conflicto, pero sostenía que el simple hecho de ver las atrocidades que los lugareños cometían entre sí era mucho más traumático que recibir disparos. Historia 60. ¿Cuántos artistas, escritores, políticos y científicos eran bastardos, infieles o pedófilos? Por ejemplo, aquí en Polonia no te enseñan que el gran poeta Adam Mickiewicz engañó a su esposa en casa con la maestra de sus hijos, mientras ella estaba allí. Nadie te contará que Einstein robó la investigación de su esposa, bloqueó su educación y básicamente arruinó su vida cuando la dejó, ni que Picasso era un maltratador. Todas esas cosas se pueden aprender de la propia investigación
y me parece muy triste que nadie hable de ello. Historia 61. Las clases de historia para niños suelen omitir los errores de su país, pero ese contexto es vital para que puedan tomar buenas decisiones en el futuro. Las clases estadounidenses omiten el papel de China en el crecimiento de su economía, o al menos la mía lo hizo. Ojalá lo hubiera aprendido antes. Historia 62. Cuando Estados Unidos detonó la primera bomba de hidrógeno, Castle Bravo, en el atolón Enewetak de las Islas Marshall, en 1958, su potencia fue mucho mayor de lo calculado. Los residentes de los atolones Enewetak y Bikini habían sido reubicados forzosamente previamente en el atolón Rongelap. Rongelap se encontraba a sotavento de la nube de radiación de Castle Bravo. Estados Unidos no los evacuó hasta 2 días después y solo les permitió regresar una semana después, a pesar de que los niveles de radiación eran altamente peligrosos, como sabemos ahora. De 1958 a 1984, Estados Unidos se negó repetidamente a evacuar a los residentes de Rongelap, incluso mientras persistían las tasas de defectos congénitos y cáncer. Finalmente, en 1984, Greenpeace ayudó a trasladar a muchos de ellos a la isla Mejato, en el atolón Kwajalein. Si visita Mejato hoy en día, los letreros de la iglesia y la escuela aún indican Rongelap. Existe evidencia de que esta negativa a evacuar fue una decisión calculada para estudiar los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación en humanos. Editar, corregido Castle Bravo, a 1958. Historia 63. Por esta razón, cuando el general McClellan firmó la Proclamación de Emancipación que liberaba a los esclavos, Lincoln lo reprendió y anuló el documento casi de inmediato. Más tarde, cuando Gran Bretaña decidió involucrarse y aliarse con el sur, los asesores de Lincoln declararon acertadamente que si se permitía esta alianza, la guerra estaría decidida y la unión se disolvería. La única medida que quedaba era cambiar de rumbo y declarar que la guerra civil era una guerra para acabar con la esclavitud, porque Gran Bretaña no podía, en conciencia, aliarse con la esclavitud en ninguna guerra. Lincoln firmó su propia proclamación de emancipación con el fin de establecer la unión como opositora a la esclavitud, pero su documento solo liberaba a los esclavos dentro de los estados que participaban en una rebelión abierta. Muchos esclavos bajo la proclamación de Lincoln tuvieron que esperar a la firma de la 13ª enmienda para obtener su libertad, y dicha enmienda no fue ratificada hasta después de su asesinato. Hay muchos aspectos de Lincoln y la guerra civil que tienden a pasarse por alto o a ser completamente tergiversados. Historia 64. El primer grupo de personas que los nazis aniquilaron sistemáticamente en masa fueron sus propios ciudadanos, adultos y niños con discapacidad. Esto se debió a creencias eugenésicas, importadas en gran medida de Estados Unidos. Alrededor de 300,000 personas fueron eliminadas, y su trato se convirtió en el modelo para la ejecución del Holocausto en Occidente. Historia 65. A las escuelas estadounidenses no les gusta hablar de los campos de internamiento a los que obligaron a los estadounidenses de origen japonés. Editar. Parece que California hizo un buen trabajo. Donde yo vivía en Arkansas ni siquiera se mencionó. Editar. Quizás mi escuela era simplemente genial, pero tampoco me sorprende que sea una ciudad con menos de 3,000 habitantes. Respuesta. En secundaria, hace algunos años, claro está, elegí los campos de internamiento para mi proyecto sobre la Segunda Guerra Mundial basándome en una breve mención en History Channel. Busqué en la biblioteca y usé lo poco que nos permitía Internet para este tipo de proyectos, y básicamente no encontré nada. Aún así, saqué una A por lo que encontré, y mi profesor tuvo la amabilidad de guiarme en el pensamiento crítico sobre lo interesante que es que algo que sucedió aquí sea difícil de encontrar información. Podemos pensar por qué. Cambió mi perspectiva de la historia para siempre. Historia 66. Que el país en el que estudias no siempre es el bueno. Obviamente, las escuelas estadounidenses tienen un sesgo para que Estados Unidos parezca un héroe. Las escuelas inglesas tienen un sesgo para que el Reino Unido parezca un héroe. Las escuelas chinas tienen un sesgo para que China parezca un héroe, etc. Historia 67. La conquista española solo se produjo debido a la viruela y a las alianzas militares con un grupo de tribus más pequeñas, enfadadas por pagar tributo al imperio azteca. Lo que los libros de historia de mi país, México,
pasan por alto es que la gran mayoría de las regiones no fueron conquistadas militarmente, sino sometidas lentamente mediante el comercio y la conversión religiosa. Algunas grandes áreas y tribus nunca fueron conquistadas y vivieron entre los españoles. Esas tribus independientes fueron diezmadas por los mexicanos después de las guerras de independencia. Historia 68. En Australia me enseñaron historia británica. Fue solo después de terminar la secundaria que aprendí sobre los guardabosques, la empalizada de Eureka y muchas otras cosas australianas. Al parecer era más importante que nos enseñaran historia británica. Sin embargo, terminé la escuela en los años 70. Me pregunto qué enseñan ahora. Historia 69. Decidí buscar su perfil en IMDb y descubrí que se autoeliminó a los 40 años. Historia 70. Japón se rindió en la Guerra del Pacífico porque sus tratados de diálogo con la Unión Soviética se rompieron, ya que la URSS cumplió su acuerdo con de atacar desde el oeste en una maniobra de pinza. Sin embargo, se enseña que se rindieron debido a las bombas nucleares. El propio emperador Hirohito declaró que, ya sea una bomba o 10,000, ¿qué importa cuando la devastación es la misma? Pero debido al excepcionalismo estadounidense, se enseña que construimos estas bombas tan poderosas que obligaron a Japón a rendirse tras usarlas solo 2 veces. El bombardeo incendiario de Tokio eliminó aproximadamente la misma cantidad de muertos que Hiroshima y Nagasaki juntas y dejó a más de 1,000,000 de personas sin hogar. Fue un evento mucho más devastador que ambos ataques nucleares juntos. Historia 71. Cuando la policía bombardeó un próspero barrio de mayoría negra en Filadelfia en 1985, nadie fue acusado por su participación. Fue una locura que el gobierno secuestrara a gente en la calle para probar sustancias en ellos. La historia detrás de Stranger Things y Jason Bourne, creo. Historia 72. Los que defendían el Álamo eran los malos. Texas era México en aquel entonces. Para atraer colonos, México permitió que los agricultores estadounidenses se mudaran allí y trajeran consigo a sus trabajadores esclavizados. La esclavitud no era algo que a México le entusiasmara, por lo que pronto la prohibió en todo el país, excepto en Texas. Unos años más tarde, intentaron prohibirla en Texas. Fue entonces cuando comenzó la Revolución de Texas. Los tejanos luchaban por mantener la esclavitud, no por liberarse de un gobierno opresor. No todos murieron en el Álamo. Los trabajadores esclavizados se salvaron y son, en gran medida, la razón por la que sabemos lo que sucedió. Si visitas el Álamo hoy, o al menos cuando yo lo hice en 2022, la mayor parte de la información no aparece en el folleto ni en la señalización. Sí menciona a los trabajadores esclavizados por su nombre, pero eso es todo. Luchar por preservar la esclavitud no es la narrativa que quieren mostrar hoy. Recuerdo haber aprendido sobre el Álamo en la escuela y no se mencionó la esclavitud, y luego, lo ausente que estaba del sitio. Respuesta. Mucha gente que no poseía esclavos quería separarse de México por diversas razones. Santa Anna era un dictador inepto, depuesto repetidamente por su propio pueblo. La geografía de México no es propicia para gobernar vastas áreas. Es una población muy centralizada, con selva al sur y desierto al norte. La zona de Nuevo México, de mayoría hispana, era esencialmente autogobernada. La división administrativa que España hizo de lo que era México en 1821 fue la única base para que México reclamara el dominio sobre el actual suroeste de Estados Unidos. La principal razón por la que los defensores del Álamo luchaban era la suspensión de la Constitución de 1824. Ni siquiera sabían que Texas se había separado y ondeaban la bandera tricolor mexicana con 1824 estampada en el centro. Historia 73. Que la colonización de las Américas eliminó a más de 130 millones de indígenas. Es el genocidio más grande de la historia mundial, pero las escuelas estadounidenses, lo sé, no es el mejor sistema educativo, dicen que comimos juntos y luego se saltan unos cientos de años. Historia 74. La película Point Break se inspiró parcialmente en un grupo real de ladrones de bancos, el Ejército Republicano Ario. Era una banda de cabezas rapadas y supremacistas blancos, liderada por un transexual preoperatorio, nada menos que robaba bancos para pagar cirugías. Asaltaron 20 bancos, a menudo con máscaras de Halloween, de presidentes. También hay mucha documentación que sugiere que financiaron el atentado de Oklahoma City.
Historia 75. Una de las principales razones por las que los cristianos modernos creen en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la forma en que lo hacen es porque Arrio, la teología opuesta, se defecó hasta morir públicamente. Morir de diarrea en público era una señal de que el credo niceno tenía razón y Arrio estaba equivocado. Historia 76. En Estados Unidos no me enseñaron mucho, ni puedo enseñar mucho, sobre los movimientos obreros en el país. Con la cantidad de días de clase, estándares y demás tonterías disponibles, hay muy poco tiempo para profundizar y cubrir un nivel aceptable de estándares. Sin embargo, me aseguro de repasar los monopolios y los fracasos del movimiento obrero inicial, y tengo una o dos conversaciones sobre la batalla de Blair Mountain. Si no saben de qué se trata, búsquenla. Es fantástica. Historia 77. La espantosa verdad de la plaza de Tiananmen. Lo único que recuerdo haber aprendido en la escuela es que fue una vaga protesta y el hombre del tanque. Nadie mencionó ni dijo nada sobre un baño de sangre con tanques atropellando a personas vivas, ni soldados abriendo fuego contra estudiantes. Historia 78. El genocidio de los acadianos. Si lo mencionan, no lo llamarán genocidio. A pesar de que tiene todas las características de un genocidio, y de que los responsables escribieron en sus diarios y cartas que su intención era eliminar al mayor número posible de acadianos. Historia 79. Historia 80. Que el Imperio Británico fue una fuerza para el bien del mundo y que la Pax Británica fue muy real. Acabó con la esclavitud, no solo para sí mismo, sino que dedicó la vida de sus marineros e infantes de marina para erradicarla en todo el mundo. Logró avances increíbles en el campo de la arqueología, incluyendo la mayor parte de lo que conocemos de la historia de la India. Gran Bretaña fundó numerosas sociedades históricas. La innovación tecnológica de la revolución industrial mejoró el nivel de vida de la mayor parte del mundo. Incluso se autodestruyó luchando contra uno de los mayores males que el mundo haya visto jamás. Su caída fue una de las mayores tragedias humanitarias del siglo XX. Respuesta. Si bien todo esto es cierto hasta cierto punto, es difícil considerar al Imperio Británico en su totalidad como bueno. Gran parte de su éxito consistió en extraer riqueza de sus territorios coloniales y enviarla a Gran Bretaña, además de reprimir a muchas personas y cometer atrocidades. Se cometieron muchos males en nombre del imperio, y creo que se necesita una evaluación más matizada y realista, en lugar de simplemente calificarlo inequívocamente de bueno o malo. Historia 81. Cristóbal Colón fundó una de las primeras redes internacionales de esclavitud infantil, enviando a niñas y niños indígenas adolescentes a otros países para ser vendidos. Escribió en su diario que su objetivo eran específicamente niños de 7 a 8 años. Historia 82. Gracioso. Como protesta política por mantener a la popular Casa Naranja fuera del poder, una turba holandesa eliminó y se comió al primer ministro. Sin gracia, el gobierno estadounidense solía probar armas químicas y biológicas en poblaciones civiles desprevenidas, lo que causó innumerables bajas. Historia 83. Cada cambio importante de los últimos 150 años que benefició al estadounidense promedio tuvo que comprarse con sangre y violencia, desde el movimiento obrero estadounidense hasta el sufragio femenino y los derechos civiles. No lo enseñan en las escuelas porque si supiéramos de lo que se necesita para solucionar los problemas de la sociedad, podríamos empezar a planificar cómo hacerlo realidad. Historia 84. Que la hambruna irlandesa fue un genocidio deliberado. Había abundancia de alimentos en Irlanda, pero a los irlandeses se les prohibía comer cualquier cosa que no fueran patatas, que estaban envenenadas por la plaga. Inmensas cantidades de comida se pudrían en los almacenes mientras la gente moría de hambre. Era un delito castigado con la pesca en ríos o mares o la caza furtiva en la tierra. Historia 85. Que todas las misiones construidas en California y otros lugares fueron construidas por nativos esclavizados. Recibieron un trato muy cruel, les daban poca comida y los golpeaban, violaban y eliminaban a diario por no trabajar con la suficiente rapidez. Junípero Serra era un ser humano sádico e impío. Historia 86. No se habla mucho de esto, pero hubo grupos de la resistencia japonesa que no estaban de acuerdo con el ejército imperial. Muchos estadounidenses de origen japonés
que se unieron al ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y lucharon por Estados Unidos. La mayoría consideraba a Estados Unidos como su familia. Sí, muchas tropas militares estadounidenses lo pusieron a prueba y quedaron impresionadas por la seriedad con la que muchos japoneses se comprometían con Estados Unidos. Un estadounidense de origen japonés explicó cómo estaba dispuesto a asumir la responsabilidad en lo que respecta a Pearl Harbor. Hablando de los japoneses, muchos soldados kamikaze que de alguna manera sobrevivieron a su última misión, explicaron cómo uno podía escapar temporalmente de sus misiones si lograba demostrar que no tenía el control. Un soldado kamikaze explicó sus 3 intentos: problemas con el avión, imposibilidad de encontrar un objetivo adecuado a tiempo y pérdida. Fue encontrado con vida, pero se salvó porque la guerra había terminado. Otro explicó que la mayoría de los que se ofrecieron como voluntarios eran quienes querían honrar a sus familias, ya que la mayoría eran segundos o terceros. Historia 87. Estaba bien documentado. Nombres, fechas, lugares, etc. Hace poco quise investigar un poco más, pero no encontré nada sobre el tema. ChatGPT parece saber de ellos, pero no hay mucha información fácilmente accesible. Así que, si esos campos realmente existieron, no encontrarás nada sobre ellos. Historia 88. Que quienes hacen historia, la mayoría de las veces, han sido unos imbéciles. Casi no ha habido un rey ilustrado, ni un héroe valiente. Quienes han quedado registrados a lo largo de la historia, en su mayoría, fueron acaparadores despiadados, cuyos éxitos se lograron principalmente mediante el derramamiento de sangre y la explotación de personas o recursos. Historia 89. ¿Cómo Hawái llegó a ser parte de EEI? Básicamente, un grupo de blancos que vivían en las islas no quería ser gobernado por una monarquía de nativos, así que tomaron armas y comenzaron una revuelta. Cuando quedó claro que no iban a ganar, pidieron ayuda a EEI. Estadounidense envió a la infantería de marina para ocupar las islas y finalmente anexarlas. Solo recientemente el gobierno finalmente admitió que se equivocó al hacerlo.